Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que hace en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos aprendiendo de los Salmos y vamos a leer lo que es el Salmo 88. Salmo 88. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice así: Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada y que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día. Extiendo a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contado el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes mi rostro? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. A mis conocidos has puesto en tinieblas. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de vida que me das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Asimismo, Señor, quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades, como también por cada uno de nuestros hijos, nietos, bisnietos, padres, hermanos, como también cónyuges, Señor, al igual que por nuestros hermanos en carne, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Guárdelos, protéjalos, bendígalos y ayúdeles también a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Por aquellos que se encuentran afligidos, por aquellos que están temerosos, Señor, por aquellos que ahora, Señor, te están clamando por sanidad en su cuerpo debido a esa enfermedad que ahora los está abatiendo, Señor, con esos dolores, con esa angustia, Señor, quizás hasta de perder la vida. Pero sabemos, Padre, que de todos nuestros problemas, enfermedades y situaciones tú tienes el control. Es por eso, Señor, que te clamo para que tengas misericordia también, así como de nuestras familias, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que ahora, Señor, te están suplicando por el familiar, por el hijo, por el padre, por el hermano o por cualquiera de sus nietos o bisnietos, Señor, que estén pasando en esa situación difícil de enfermedad o problemas, Señor, de cualquier otra clase. Te ruego pues que seas tú, por favor, obrando, Señor, en defensa de todos aquellos que ahora te están solicitando esa ayuda. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía,
Estamos ahora aprendiendo de los salmos y hemos leído lo que es el Salmo 88. ¿Sabe que este es uno de los salmos que para muchos estudiosos es el salmo más triste de la Biblia? Es un salmo en el cual comienza con una súplica, con una petición del salmista y bueno, y termina rodeado de tinieblas, o sea, sin ninguna esperanza, sin ninguna respuesta. Pero también podemos tomar en cuenta que toda la escritura y especialmente este salmo tiene un propósito, y el propósito es que cada uno de nosotros, no importa la situación, no importa lo difícil que estemos pasando, pero sabemos que el Señor siempre no nos abandona y nos está ayudando en cualquier situación o circunstancia. Entonces, si bien es cierto, el cristiano, el evangélico, el Hijo de Dios, siempre vamos a experimentar situaciones difíciles. Siempre vamos a pasar por alguna situación en la cual pues ni siquiera la entendemos, pero como nuestra confianza, nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que Él tiene la última palabra. Entonces, como dije, a pesar de que es un salmo bastante triste, bastante que no tiene respuesta alguna para el salmista, pero sabemos que en la vida para nosotros como hijos de Dios, como evangélicos, siempre hay un propósito. Entonces, por eso vemos que este salmo también se le atribuye a Emán el Ezraíta, que está en el verso número 1, y este también tiene una historia al respecto, que era un músico, una persona muy inteligente, muy sabia. Era músico en los tiempos de David y de Salomón. En Primero de Crónicas 5:19 y Primero de Reyes 4:31. Entonces, si vemos el encabezado de este salmo, podríamos decir que este salmo es de un lamento personal, o sea, de alguien. En este caso el salmista está pidiendo pues una petición al Señor. ¿Por qué? Porque se siente en agonía, angustiado, afligido, menesteroso, bueno, qué sé yo, el abandono completamente, que a veces nosotros creemos también que nuestro Padre nos ha abandonado, nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos pues alguna dificultad, oramos y no tenemos respuesta, decimos, ¿por qué me has abandonado? Entonces, podríamos decir que este es un tema en el cual también que nosotros como creyentes fieles al Señor, muchas veces vamos a clamar en nuestras situaciones difíciles y posiblemente sintamos que no tenemos esa respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que analizando el versículo 1 y el versículo 2, hay algo bien importante, que a pesar, dice, lo voy a leer en la otra versión: Dios mío, tú eres mi Salvador, día y noche pido ayuda, pido tu ayuda, permíteme que mi oración llegue a tu presencia, presta atención a mis ruegos. O sea, que estamos viendo que los primeros 3 versículos están hablando al respecto, que Él reconoce que su Padre, o nuestro Padre Celestial, que de Él viene la salvación, y por eso dice, mi salvación. O sea, que de día y de noche clamo delante de ti, y pide que llegue en su oración a su presencia y que incline su oído a su clamor. Entonces, a pesar de todo, de la situación, de las circunstancias, podemos darnos cuenta de algo, que el salmista está reconociendo que la salvación
procede de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, y que los problemas, las situaciones que estemos pasando, el Señor, como repito, siempre está en control de ellos. Así que de nuestras enfermedades y situaciones que estemos pasando, sabemos que no van a ser para siempre y que un día van a desaparecer. Y esto pues nos muestra, ¿verdad? Como decía, que a pesar del sufrimiento del salmista, que a pesar del sufrimiento del creyente, del Hijo de Dios, sabemos que Él es nuestro único Salvador personal y que por nada ni nadie vamos a renunciar a Él. Entonces, y que si estamos en situación peligrosa, situación difícil, bueno, nuestra única alternativa es seguirle clamando de día y de noche hasta que el Señor incline su oído a nuestra petición, incline su rostro y nos dé su bendición. Así que, como dije, esto es lo que nosotros podemos aprender de este salmo. Ahora, de los versículos del 4 hasta el versículo 9, ahí se describen que todos los problemas, las situaciones que el salmista tiene, e incluso se pueden describir aún nuestras situaciones difíciles que estemos pasando hoy en día. Entonces, por eso del versículo 3 en adelante dice: sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Parece que ya no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver ya enterrado, al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera Es como que si estuviera en el barranco más oscuro. El golpe de tu furia ha caído sobre mí. Es como una inmensa ola que me ha hecho naufragar. Por ti he perdido a mis amigos. Me consideran repugnantes. Es como si estuviera preso y no encontrara la salida. Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos. Hacia ti, oh Dios mío, tiendo los brazos y te llamo a todas horas. Mire, aquí hay algo bien importante que también podemos recapacitar. Cuando dice que por causa tuya he perdido a mis amigos. ¿Sabe? Cuando estábamos en el mundo teníamos varios amigos, varios conocidos, inclusive podrían ser familiares o también compañeros de trabajo, de estudio. Bueno, a veces uno siempre se hace de un grupo de personas que uno considera sus amigos. Claro, cuando estamos hablando en el mundo, eso es lo que sucede. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué pasa? Que todos aquellos que eran nuestros amigos, y decíamos nosotros, mi mejor amigo o nuestros mejores amigos, hasta eso nos dieron la espalda cuando nos vieron en situación difícil. Y como ya no pertenecíamos a su gremio, entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos dieron la espalda porque ahora ya éramos hijos de Dios. E incluso, algunos hasta se burlaron. Algunos hasta hacían mofa de nosotros y decían: ahí viene el aleluya, ahí viene el creyente, ahí viene el que ahora ya no nos habla de otra cosa más que de la Biblia. Entonces, muchas adversidades vienen sobre nosotros cuando reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador personal. Y podemos tomar en cuenta eso. En el versículo 8 dice: por ti he perdido a mis amigos, me consideran repugnante, y es como si estuviera preso o encontrara la salida. ¿Sabe? Aunque aquí, con lo que el Salmo nos dice, en realidad no podemos encontrar una relación para decir que si estaba enfermo, tenía lepra, la enfermedad de aquel entonces, que una persona leprosa era aislada de todas las personas. Una persona leprosa, bueno, había un lugar como una cueva o en algún terreno en donde los leprosos tenían que estar en ese lugar. Y podríamos decir que incluso el pecado también nos puede separar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si relacionamos el pecado, relacionamos con la lepra, bueno, entonces podría ser también que incluso cuando nosotros por alguna razón muchas veces ofendemos al Señor y nos apartamos de Él, y nuestros hermanos
en Cristo se dan cuenta la situación o por la razón por la cual nosotros estamos ahora en algún terrible mal o en alguna situación difícil, ¿sabe? Sí, ellos pueden orar, quizás a la distancia, ¿verdad? O los más cercanos, los más allegados, o aquellos hermanos que reconocen que somos carne, somos humanos y que en algún momento fallamos y que podemos apartarnos por nuestras malas decisiones del Señor. Sí, ellos pueden orar, pero ya no nos consideran su amigo, su hermano, ya no nos consideran alguien de confianza, sino, porque muchas veces cuando hemos cometido un error así, lo primero que hacemos es abandonar, digamos, el lugar donde nos congregábamos. Y después de que nos congregábamos, después de abandonarlo, inclusive decidimos no seguir más a Cristo. Entonces, lo podemos aplicar también de esa manera, por la cual muchas veces los amigos, los hermanos o la familia muchas veces se aleja de nosotros, pero también, como digo, aquí estamos hablando lo que decía inicialmente, que por causa del Evangelio, aún nuestras propias familias, nuestros propios amigos, compañeros de trabajo y aún los vecinos, ¿saben qué? Nos ignoran como que si no existiéramos. ¿Por qué? Porque ahora ya no participamos de las fiestas, ya no participamos de las reuniones que a veces van acompañadas de cerveza o de alcohol o de cualquier otra cosa, o incluso pues los estupefacientes. Entonces, por esas razones también nosotros somos rechazados por creer en un Cristo de poder, por creer que Él es mi Salvador personal y por creer que Él es el Hijo de Dios. Incluso religiosamente, el Hijo de Dios siempre es mal visto. ¿Por qué? Porque nosotros decimos con toda nuestra boca, ¿verdad? Y con toda nuestra fuerza gritamos y decimos: Cristo es mi único Salvador y Él murió en la cruz por mí para darme la oportunidad de la salvación. Claro, el religioso también lo puede decir: no, si Cristo es mi Diosito, pero ellos así hablan, ¿verdad? No, Jesús es mi Diosito. Otros le dicen el carpintero, pero en fin, tantas palabras que a veces religiosamente dice el hombre, o llegan a entender y creer y dicen: no, es que si no fuera por Cristo yo no fuera nada. Pero no lo obedecen. Entonces, todas esas situaciones se pueden dar en este salmo. Por eso pues se está describiendo como uno de los salmos más triste, porque el salmista dice como que si ya estuviera muerto, como que si ya estuviera en el sepulcro, que tú no me escuchas. Y por eso en el versículo 10 en adelante, mire lo que dice. Aquí estamos hablando del día en adelante de la interrogante, de las preguntas que ahora el salmista le hace ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, o quizás a nuestro Señor Jesucristo hoy en día, ¿verdad? Cuando le decimos: Señor, ¿por qué no me contesta? Entonces dice el versículo 10 en adelante, dice: si realizas un milagro, te darán gracia los muertos. Y dice: claro que no. Dice aquí en esta versión: claro que no. Aunque en la otra solo dice: manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Aquí solo está la pregunta, pero no hay respuesta. Pero en la versión actual dice que no. Y dice el siguiente versículo: allá en el sepulcro donde termina la vida, no hay quien hable tu amor ni tu fidelidad. Dice la Valera: mas yo a ti he clamado, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y dice el 14: ¿por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Una pregunta. Y dice aquí en la Valera, en la actual: Dios mío, todas las mañanas te busco en oración, yo te ruego que me ayudes. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me das la espalda? O sea, hay algo bien importante que debemos de aprender respecto a los muertos. Hay muerto que murió sin Cristo y está separado completamente de Él y está en un lugar de tormento, así como el rico. El rico estaba en un lugar de tormento.
mientras que Lázaro estaba al otro lado del Seol, o sea, en la otra orilla, porque había una inmensa abertura hacia abajo, o sea, la cima que se dice ahí está determinado como una profundidad, y era tan ancha esa profundidad que nadie podía pasar de un lado hacia el otro. Pero el rico se encontraba en una situación difícil, y cuando ve a lo lejos y vea a Lázaro que está siendo consolado por Abraham, o sea, lo tiene en su regazo, lo tiene abrazado, y quizás le está dando alguna palmadita y le dice: tranquilo, Lázaro, aquí ya no vas a tener problemas, aquí ya no vas a tener enfermedad, mira, aquí ya no tienes la enfermedad por la cual allá te desecharon en la tierra, y que por causa de ello tú moriste, pero ahora aquí estás completamente sano, y ya no tenés dolores, ya no tenés enfermedad, ya no tenés angustia, aquí estás tranquilo, aquí vas a recibir consuelo. Entonces el rico levanta la cabeza y ve y dice: dice, allá está Abraham, y dice: sí, yo soy descendiente de Abraham, él es mi padre, y comienza a gritarle, ¿verdad? Padre Abraham, padre Abraham. Entonces hay muertos que vamos a resucitar de los sepulcros para adorar a nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces hay que entender eso, porque dice: manifestarás las maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. En este caso, la iglesia se va a levantar del sepulcro cuando Cristo la llame. ¿Para qué? Para alabarlo, para tener ese encuentro en los cielos, y luego ir a esa patria celestial, al palacio real donde se encuentra nuestro Padre en el tercer cielo, y o sea, lo que es prácticamente la celestial, la mansión celestial, o sea, hablábamos de la Jerusalén. Entonces, la nueva Jerusalén. Entonces, y vamos a alabar, porque dice que todos los muertos en Cristo resucitaremos para darle honra y gloria a Cristo, porque nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Entonces, que allá en los cielos, dice, la alabanza será de continuo para Él. O sea, de que sí hay muertos que nos vamos a levantar para poder honrar al Señor. Vaya, y lo podemos aplicar también de esta manera. Cuando una persona en el mundo no quiere de Cristo, anda muerto espiritual. Pero cuando viene a los pies de Cristo, ¿qué pasa? Que esta persona es hecha una nueva criatura, y esta persona ya no alaba al mundo, sino que ahora, ni las cosas del mundo, sino que ahora alabamos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que en este sentido podríamos decir que si en la versión, en la Valera, no hay una respuesta, y en la otra hay una respuesta, dice, en donde dice que los muertos no, dice, allá en el sepulcro termina la vida, no hay quien hable de tu amor. Bueno, dice, ¿verdad? El 11, si realizas milagro, ¿te darán gracia a los muertos? Y aquí dice, claro que no, claro, aquí estamos hablando, esta versión entiendo que está hablando de quiénes, de aquellos muertos que no quisieron nada con el Señor, de aquellos que murieron en pecado, de aquellos que murieron en rebeldía, de aquellos que murieron quizás borrachos en un accidente, o murieron siendo fornicarios y no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Entonces, de esos muertos, porque esos muertos ya no van a alabar a Dios, sino que al contrario, esos muertos van a sufrir todo el castigo, todo el rigor de la ley por su pecado, por no haber reconocido a Jesús como su Salvador personal. O sea, que todo el juicio que se realizará antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es para todos los opositores al Evangelio, para todos aquellos que han rechazado a Jesús como su Salvador personal, e incluso que lo rechazan como Hijo de Dios. Entonces todos ellos van a recibir ese castigo, y no tendrán comunión con nuestro Padre Celestial, ni mucho menos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros por eso ahora albergamos la esperanza de que si muero hoy y Cristo viene mañana, bueno, con la esperanza de oír esa trompeta, y que me levantaré de la tumba para tener ese encuentro glorioso con Él, y luego a la patria celestial,
y a alabar a nuestro Cristo, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por la victoria que nos ha dado sobre la muerte de destrucción, o sea, sobre la condenación, y vamos a tener la oportunidad de estar para siempre con Él. Entonces, todo esto, como digo, lo podemos analizar del versículo 10 al 14, en donde podemos hacer ese análisis para decir de que sí van a haber muertos que le vamos a dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, mientras que van a haber muertos que ya no lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque negaron la eficacia del Evangelio, negaron su martirio, o sea, el sacrificio que hizo en la cruz. Lo negaron completamente. Entonces, esos no tendrán ninguna oportunidad. Ahora bien, ahora podemos ver del versículo 13 al 18, ¿verdad? No, perdón, de estos versículos. Bueno, ya los leímos, pero los vamos a volver a leer. Del 13: mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido, menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras. Me oprimen tus terrores. Me han rodeado aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces aquí dice: Dios mío, todas las mañanas te busco en oración y te ruego que me ayudes. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me das la espalda? Desde que era joven he sufrido mucho y he estado a punto de morir. Soy víctima de tus castigos y ya no puedo más. Sobre mí recayó tu enojo. Me tienes derrotado. Tus ataques me rodean a todas horas y me tienen cercado por completo, como las olas del mar. Por ti ya no tengo amigos. He quedado sin familia. Ya solo me queda esta terrible oscuridad, o sea, la soledad que está declarando el salmista que tenía, porque creía que nuestro Señor Jesucristo no le respondía. Creía que como que su esperanza se estaba agotando, pero como dije, toda esta palabra, o sea, toda la Biblia tiene un propósito. Y aunque parezca para muchos, pues como decía, que para los estudiosos este salmo parece el salmo más triste de todos los salmos y quizás de la Biblia entera, pero sabemos que en la Biblia nosotros al final encontramos que la respuesta que el Señor nos dará. Y sabe, aquí podemos analizar algo. Al leer este salmo también podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz. Por eso también en Mateo capítulo 24 versículo 46 nuestro Señor Jesucristo clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos entender que así como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, el creyente puede tener toda la seguridad de que nuestro Padre Celestial traerá que la restauración en su tiempo o en el tiempo que es perfecto de Él. O sea, podemos estar afligidos, podemos estar angustiados, pero también podemos darnos cuenta que todo lo que nosotros vivamos y que nos pase, siempre hay un propósito, y el propósito es que cada día nosotros vayamos creciendo más espiritualmente y que sigamos poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos comparar con el Salmo 22, porque también dijo en el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, que este es el salmo que ha citado nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Ahora, el Salmo 42.5 y el 43.5
también dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. O sea, que en el Salmo 42:5 y 43:5, Él nos está indicando que aunque nuestra alma, aunque nuestra vida se encuentre en angustia, en situación hasta peligrosa, sabemos que dice, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te turbas dentro de mí. Pero está la esperanza. Espera en nuestro Padre, espera en nuestro Señor Jesucristo, espera en nuestro Señor, que un día nos dará la victoria, y lo podemos analizar de esta manera. Entonces, también podríamos relacionarlo a la situación de Job. Job, recordemos, vamos a decir que el salmista estaba experimentando lo mismo que experimentó Job en el sufrimiento, y en el sufrimiento de esa enfermedad, cuando nuestro Padre Celestial permite que el diablo toque su vida, que toque su salud, y que llegue el momento en el cual, en estos versículos de Job, capítulo 3, versículo del 11 al 26, también hace pues, dice, ¿verdad?, que mejor se hubiera muerto, que mejor se hubiera muerto antes de llegar a la juventud, o siendo un niño, o como dijo Pablo también, soy un abortivo. Entonces, en el versículo, no lo vamos a leer, pero dice del 11 al 26, que expresa el deseo de haber muerto antes de nacer, similar al sentimiento del salmista en el versículo 15, porque dice, afligido estoy y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. O sea, medroso podríamos verlo como como el miedo, el temor, el terror que muchas veces se tiene por estar pasando por algo que no está en el control nuestro, sino que es algo que nos sentimos débil, abandonado, y eso nos da un terror creer que estamos siendo abandonados por Cristo. Pero como repito, y podemos ver también lo que le pasó a Job. Job estaba en esa condición, que hasta su mujer, le matan sus hijos, su mujer le dice, ¿verdad?, que mejor se muriera. Entonces, sin embargo, podemos entender, no como el salmista está describiendo el Salmo 88, que no tiene ninguna esperanza, pero sabemos que al final, ¿qué pasó con Job? A Job se le devuelve multiplicada toda la bendición, toda su posesión que tenía. Él fue, digamos, bendecido de parte del Señor. O sea, que tuvo que pasar por una situación difícil, pero que al final, ¿qué pasó? Que al final el Señor le devuelve o le da la recompensa del sufrimiento, porque no renegó en contra de Cristo, no le dijo delante, ¿verdad?, no se quejó delante de nuestro Padre Celestial como decir, Señor, yo que he creído en ti. Solo que al final, en el capítulo 42, donde aparece toda la bendición que el Señor le da, pero él también dice algo, que antes solamente conocía al Señor de oído, pero que ahora sus ojos espirituales lo pueden ver. Entonces, por lo menos Job, a pesar de que por sus amigos y todo fue cuestionado, pero al finalizar sabemos que nuestro Padre Celestial fue el que permitió esa situación con ese sufrimiento que él tuvo, pero que al final fue bendecido. Ahora, también este salmo lo podemos relacionar ¿con quién? Con la con la crucifixión, con el juicio y con todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Por eso, en Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, que nosotros podemos darnos cuenta a través de la Biblia, la angustia, el problema, la situación que él tuvo, o sea, que Jesús tuvo que pasar. Claro, podríamos decir, pero él es Dios, pero sabíamos que él iba a ser victorioso, que iba a derrotar al enemigo. Pero hay una cosa, recuérdese que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo
nació en carne, creció en carne y murió en carne, o sea, siendo un hombre de carne y hueso como nosotros. Entonces, Él experimentó todo el dolor, toda la angustia, toda la agonía que cualquier ser humano puede pasar en el mundo. Así como hoy en día, muchos estamos angustiados por lo que vivimos, por lo que tenemos, o por las enfermedades que estamos padeciendo. Nos sentimos angustiosos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué no me quitas de este problema? O como Pablo cuando le oraba y le decía, Señor, quita de mí esta enfermedad, este problema, esta situación de salud que tengo. Sin embargo, el Señor, ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad o en tu sufrimiento, tú siempre eres ganador, o sea, siempre estás teniendo fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la palabra nos dan ese ánimo para seguir adelante aún en la adversidad, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este salmo, que a pesar de la adversidad, que a pesar de la enfermedad, de la situación precaria que estemos viviendo, ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo tiene el control y nos va a sacar adelante, ya sea que nos lleve al sepulcro o que nos muramos, ¿verdad? Para que nos lleve a su presencia, pero que el Señor tiene el control de nuestra situación, pues eso tenemos que estar muy seguros. Ahora, en Mateo 26:38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, o sea, que Él también estaba diciendo, estoy tan triste que creo que voy a morir, creo que ya voy para la cruz, creo que ya voy para ese martirio, y entonces aquí, pues, que se haga tu voluntad. Y también en Mateo 27:46 vuelve a repetir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en otras palabras podemos darnos de una cuenta, que de algo podemos darnos cuenta, que nuestro Señor Jesucristo también experimentó el abandono más profundo, que para que nosotros nunca fuéramos abandonados. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo llegó hasta las últimas consecuencias en su vida, la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos oportunidad de vida eterna a nosotros, para darnos la oportunidad de que fuéramos hijos de Dios, para darnos la oportunidad de que el día que muramos vamos a estar en su presencia. Entonces, por eso digo, toda la Escritura tiene un propósito. La vida de nuestro Señor Jesucristo y su sufrimiento, el propósito ¿cuál era? Que nosotros alcanzáramos la salvación a través de Él. Entonces, este salmo, a través de que no hay respuesta, sino que termina en agonía, comienza en agonía y termina en agonía, entonces podríamos decir que hay un propósito en este salmo para que nosotros lo comprendamos, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ahora lo podemos relacionar también con Apocalipsis, en cuanto relacionándolo a Cristo, que después de haber sido martirizado, después de haber sido muerto, después de haber sido enterrado, y luego Él resucita. Entonces podríamos decir que si el Salmo 88 está terminando en tiniebla, pero a nosotros la Biblia nos revela que la oscuridad no tiene la última palabra, o sea, que el enemigo no tiene la última palabra, porque en Apocalipsis nos dice el 21:4, en donde nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo nos promete que una victoria. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O sea, que el sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz, pues a la final tuvo una victoria, porque venció al enemigo. Entonces, ahora nosotros, que al final de nuestras vidas, al final de nuestras enfermedades, al final de nuestras adversidades, al final de todas las circunstancias difíciles que estemos pasando en este momento, ¿sabe qué? En aquel día, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras situaciones, ya no habrá dolor ni enfermedad, y porque Cristo estará iluminando nuestra vida, nuestro rostro. ¿Por qué? Porque dice que Él es el sol de justicia, y estará en ese momento con su iglesia y alumbrándonos. Por eso ya no va a haber necesidad de sol, de luna y de estrellas, sino que Cristo es la luz que va a alumbrar nuestro camino. O sea, que esto lo podemos entender
que aunque hoy estemos sufriendo, aunque hoy parezca que nuestros sufrimientos son interminables, pero sabemos que nuestro Padre Celestial siempre tiene un plan de restauración para su pueblo. Y en este caso podemos decir, así como para su pueblo Israel, también lo tiene para nosotros, que somos la iglesia de Cristo. O sea, somos iglesia como cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, somos la iglesia del Señor, o sea, todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, que hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios y que hemos creído que Él es el único medio para llevarnos a la salvación, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si mora en nosotros, por eso dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice, mora en nosotros. Ahora podríamos decir, quizás ya para ir finalizando, que es válido llevar nuestro dolor a nuestro Padre Celestial. No necesitamos ocultar nuestra angustia, sentirnos culpables por nuestras luchas espirituales. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo siempre tiene algo para nosotros y que al final Él nos dará la victoria. O sea, y podríamos entender algo, que aunque nosotros oremos y parezca que no nos escucha, pero sabe, Él siempre escucha, ¿verdad? Aunque la respuesta no venga de inmediato, pero el Señor escucha. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, y también conoce nuestra fidelidad. Entonces, si tú y yo, mi querido hermano, estamos pasando por una situación difícil, ¿sabe qué? Tenemos esperanza, porque aunque no tengamos la respuesta inmediata, nuestro Señor Jesucristo está viéndonos desde el cielo, porque es omnisciente, omnipotente, y está en todo lugar, todo lo ve, todo lo escucha. Entonces, hay una esperanza de que a pesar de que no venga la respuesta, pero Él está escuchando, porque incluso ve que no nos rendimos, y eso es lo importante, que no nos rindamos delante de la adversidad, sino que estemos firmes y parados, firmes pues otra vez en esa roca inconmovible que es Cristo. Entonces, al final, quien tiene el control es nuestro Señor Jesucristo, pero no debemos de perder nuestra fe. Ahora, podemos entenderlo, que nuestro Señor Jesucristo pasó por la peor oscuridad por nosotros. Cristo experimentó el abandono en la misma cruz para que nosotros no seamos abandonados por nuestro Padre Celestial cuando le recibimos y creemos en Él, en Cristo, como nuestro único Salvador personal, y creemos que por medio de Cristo tú y yo ahora somos hijos de Dios. Entonces, y podríamos decir que la esperanza final es esta, o sea, que nuestra esperanza final está en la eternidad, o sea, tener esa oportunidad de vida eterna junto con Él, porque así nos dice Apocalipsis. Nos recuerda que nuestro Padre Celestial siempre tiene un plan para restaurar todas las cosas y eliminar todo sufrimiento, por el versículo que habíamos leído, en donde no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más angustia, ya no habrá ningún problema que nos quiera separar del amor de Cristo. Entonces, todo eso, como repito, es que nosotros también, para concluir, deberíamos de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la adversidad. Debemos de darle gracias por la situación difícil que muchas veces pasamos. Mire, es que esto nos da a entender algo, que para el Hijo de Dios, para el evangélico, para todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, ¿sabe qué? La vida no es fácil. Es que no es fácil venir del mundo, reconocer que Jesús ahora es mi Salvador y que Jesús ahora me tiene en sus manos. No es fácil muchas veces poderlo entender o poderlo aceptar o poder decir, pero si ahora soy hijo, ahora soy tu hijo, ahora te adoro, ahora estoy tratando de hacer tu voluntad, ahora estoy leyendo la Biblia, aprendiendo de ella. Señor, ahora ya no me entretengo en las novelas, ya no me entretengo en las películas de terror, ya no me entretengo en la vanidad del mundo. ¿Y por qué no me contesta? Es que la vida del evangélico no es fácil, pero no es difícil poderla sobrellevar. Y si no,
¿Por qué no nos remontamos a la historia? ¿Por qué no vemos lo que le pasó a la iglesia primitiva? ¿Cuántos murieron en aquel entonces por adorar a Cristo? Por creer en Él como Salvador personal. Entonces, porque acordémonos que Cristo fue rechazado hasta de su propio pueblo, donde Él nació, donde Él creció, donde Él vivió, con su madre, con sus hermanos, con su familia, sus familias que eran sus hermanos. ¿Por qué fue rechazado? Porque no creyeron en Él. Porque Él les dijo, yo soy hijo de Dios. Yo vengo del cielo con un propósito aquí para que ustedes tengan la salvación. Igual que hoy, el mundo no cree. ¿Por qué no cree? Porque están inmersos en la oposición, en la lucha contra el Evangelio, y también porque les gusta su vida de pecado, les gusta su vida de placer. Bueno, en otras palabras, le dan rienda suelta a su carne. Y como nosotros ya no le damos rienda suelta a nuestra carne, sino que ahora nos hemos limitado, tal vez no al 100%, pero ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos en aquel entonces. Entonces, por esa razón es que muchas veces tenemos que pasar por serias dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere ver si tú y yo, mi querido hermano, nos retractamos, retrocedemos nuestra vida y nos volvemos al mundo. Pero como ya dijimos, o lo dice la palabra, que dice que en Cristo, que en nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Y es por eso que ahora yo te animo, hermano, yo te animo, mi querido amigo, ¿sabe? Date la oportunidad de poder apreciar todo lo que Cristo nos ha hecho, y date la oportunidad también, si aún no le conoces, recibirle a Él como tu Salvador personal, y te darás cuenta que, si bien es cierto, nuestras vidas no van a ser como una flor de, no va a ser una vida de rosas, ¿verdad? Va a ser un problema, va a ser una situación difícil, porque yo te podría dar testimonio de lo que experimenté inicialmente cuando vine a Cristo, después de andar pues alguna cantidad de dinero en la bolsa, en la cartera. Llegó el momento cuando me hice cristiano, pero porque ya no seguí practicando las cosas que practicaba o las que hacía para obtener dinero, ¿sabe? Después andaba deseando una cora para un café que no la tenía, pero el Señor fue lindo, fue bello conmigo, porque siempre puso que siempre me tomara ese cafecito, ¿verdad? Y hasta en capuchino me lo convirtió. Pero le digo, no es fácil la vida del cristiano, del Hijo de Dios, pero no es difícil soportar, porque tenemos a un Cristo de poder, tenemos nuestra confianza en Él, tenemos aquello de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das. Gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre. Te suplico ahora, Señor, que tomes el control en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo o de estudio, Señor, en todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, especialmente, pues, Señor, nuestras familias. Quizás sean nuestros hijos, nuestros hermanos en carne, nuestros propios padres, nuestros propios abuelos, nuestros tíos, primos, sobrinos, y aún de los que forman parte de nuestra familia, como son los suegros y los cuñados, aquellos que ahora, Señor, te detestan, aquellos que ahora te rechazan, aquellos que ahora, Señor, no creen en ti. Te ruego en el nombre de Jesús que por favor puedas tocar esas mentes y esos corazones en este momento, Señor, para que tengan la oportunidad de la vida eterna, que se arrepientan, que vengan a tus pies y te reconozcan a ti como el único Dios y Salvador que hay para la humanidad. Y que puedan, Señor, abrir su corazón y confesar con sus bocas que tú eres el único Salvador de sus almas, de sus vidas, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad
de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias a nuestra hermana Teresita Cabrera, a nuestro hermano Carlos Ramírez, a nuestra hermana Mildred Sandoval, a nuestro hermano Reinaldo Mauriño, y a cada uno de aquellos que en algún momento se conectarán para escuchar este mensaje en repetición. Así que deseo que pasen un buen día y que muchas personas puedan haber hecho esa oración de fe para tener la oportunidad de vida eterna que solo en Cristo Jesús se puede lograr. Pasen un buen día y muchas bendiciones.